Muy buenas noches. Esta vez les he traído 5 leyendas cortas de México. Espero y las disfruten. Me ayudarían mucho con su like y se suscribieran. Leyenda número 1, la mano de la reja. Se cuenta que en la ciudad de Morelia, en la calzada de San Diego, existe una casa donde llegó a vivir don Juan Núñez de Castro con su esposa doña Margarita Estrada y su única hija, Leonor, pero solo de don Juan, pues Margarita era su segunda esposa. Mujer que constantemente humillaba a Leonor, quien tenía una belleza inigualable. Un día, a Morelia, entonces Valladolid, llegó un noble de la corte del virrey, quien en un paseo conoció a Leonor y se enamoró, pidiéndole permiso para cortejarla. Ella aceptó y se vieron en una ventanilla del sótano de la casa, donde Leonor dormía porque su madrastra no quería que mostrara su belleza en ningún lugar. Así pasaron los días de romance, hasta que doña Margarita los encontró y cerró toda ventana, dejándolos sin comunicación. Pero él no sabía qué había pasado porque tuvo que salir corriendo a asuntos del reino. Nadie sabía que Leonor estaba prisionera. Los días pasaron y ella seguía encerrada. Buscando comida para mantenerse para su amado, sacaba una mano por la ventanilla para implorar limosna. La gente ya rumoraba de la mano que salía por la reja, pero doña Margarita se había encargado de disipar los rumores. El enamorado, después de un largo viaje, regresó buscando a Leonor. Cuando llegó a su casa, se encontró con el padre, quien la mandó a buscar. Fue allí cuando la encontraron muerta. Su gran amor le dio sepultura vestida de novia y tanto doña Margarita, como su padre y los criados, fueron enviados a prisión. Se dice que ahora, en la reja del sótano se ve una mano pálida y descarnada que implora por caridad diciendo: un pedazo de pan por el amor de Dios. Leyenda número 2, la bruja de Hidalgo. En el estado de Hidalgo cuenta la gente que las brujas son mujeres que, en las noches de mayor oscuridad, se convierten en guajolotes sin una pierna. Dicen que se ve en el cielo como las luces que prenden y apagan en busca de una casa donde hallen algún recién nacido al cual puedan chuparle toda la sangre. Por ello es bien sabido que la gente acostumbra a pintar afuera de las habitaciones donde duermen los bebés, grandes cruces con cal, además de colocar espejos y tijeras en forma de cruz al lado de las cunas para protegerlos. Ver otras leyendas de Hidalgo. Uno de los muchos casos de brujas que sucedió hace muchos años y de los cuales mi papá me contó dice que, en un cuarto de adobe alejado del pueblo de Singilucán, vivía un señor junto con su esposa. Él era conocido entre la gente por su trabajo, aunque de su esposa se corría el rumor de que era bruja, cosa que el señor ignoraba. Un día sus amigos le comentaron a él lo que la gente decía y también le dijeron que la comida que llevaba a su trabajo estaba hecha con sangre de recién nacido, por lo que, lleno de dudas, decidió tenderle a su mujer una trampa y confirmar si aquello que le habían dicho era cierto. Así que ese mismo día llegó a su casa, diciéndole a su mujer que estaba tan cansado que iría a dormir. Ella le dijo que también iría a dormir en cuanto terminara de guisar lo que comería al día siguiente en el trabajo, comida que misteriosamente siempre consistía en un pocillo con fritanga, tripa rellena con sangre cocida en alguna salsa de tomate. Ya acostado, el señor le hizo un agujero a su cobija, por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo el señor comienza a observar que su esposa, como poseída por algo, cortaba de su larga cabellera negra un cabello que enudado en su pierna logra que ésta se desprenda de su cuerpo. Terminado este acto que horrorizó al señor, ella dejó la pierna junto al tlecuil, fogón, a la vez que iba transformándose en guajolote, el cual salió volando de la casa y convertido en el cielo en una luz parpadeante que se perdió en la oscuridad. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de su mujer, el señor quemó la pierna echándola al tlecuil y decidió esperar desde su escondite. Ya cerca del amanecer la pieza se iluminó al regreso de la bruja, que traía consigo sangre de niño dentro de una tripa para cocinar la suculenta fritanga que comería su marido en el trabajo. Al convertirse el guajolote en mujer, esta comenzó a buscar con desesperación su pierna que jamás encontró. Dicen que al día siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía la noticia, la gente unida decidió quemar la leña verde en el centro del pueblo. Leyenda número 3. El fantasma de la monja. María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y estatus social.
Los hermanos de María, Daniel y Alfonso se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo, así que le prohibieron a Ruth ir a ver a María. Al principio él se negó, pero los hermanos le ofrecieron mucho dinero que él aceptó para marcharse. Se fue sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión. 2 años estuvo así, hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde se la pasaba rezando y pidiendo por él. Un día, no pudo más con el dolor y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron allí mismo y un mes después de su muerte, su fantasma empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando anocheciera. La leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él aunque sea en el más allá. Visita el convento en la calle Belisario Domínguez número 5 en el centro histórico. Llega con el metro Bellas Artes y Garibaldi. Búscalo entre las calles Lázaro Cárdenas, calle 57 y Allende. Leyenda número 4, la mulata. Cuentan que hace muchos años, en Córdoba, existió una mujer misteriosa, porque vivía aislada del trato social y no se conoció su procedencia. Se dice que era huraña porque su belleza era tanta que cuando salía a la calle, era víctima de habladurías. Se le conocía también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas y por predecir sucesos naturales, como temblores y hasta por conjurar tormentas. Esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba, quienes la empezaron a acusar de bruja. Todos parecían obsesionados con ella, pero el alcalde era el principal. Su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que le confesó su amor y le ofreció hasta las perlas de la Virgen, con tal de que ella estuviera con él, pero la mulata no accedió. Don Martín, despechado y desairado, la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje para que perdiera la razón. La mulata, a la fuerza, fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde fue juzgada y castigada a morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Mientras esperaba su castigo, logró convencer al guardia para que le regalara un kiss. Él no se pudo resistir y se lo consiguió. La mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar. Era una obra de arte que dejaba perplejo a cualquiera. Fue entonces cuando la mulata preguntó, ¿qué es lo que crees que le hace falta al barco? A lo que el carcelero le contestó, andar. En eso ella le dijo, pues mira cómo anda. La mulata dio un salto y se subió al barco, despidiéndose del hombre que la resguardaba, quien solo veía lo que sucedía asombrado. El barco se perdió en el horizonte que ella dibujó. Leyenda número 5, el hombre sin cabeza. Este episodio se refiere a un trabajador del sistema ferroviario en la época de los 50, el episodio pasó en las vías férreas que pasan por el poblado de Nazareno, Durango. En ese tiempo el ferrocarrilero vivía en un carro vagón del ferrocarril en dicho lugar. Su trabajo consistía en hacer los cambios de vía del ferrocarril central mexicano que pasa por Nazareno. Se cuenta que un día asistió a una boda. En esa época la costumbre era que las parejas se casaban por la mañana, todo el día era de fiesta, la música iniciaba desde tempranito y la totalidad de los habitantes del ejido asistían a la boda, todos se veían como familia, los contrayentes ofrecían desayuno, comida y cena, también se alegraban con sotol, otros con mezcal, alcohol con canela y pocos con cerveza que consumían durante el desarrollo del festejo. Ver otras leyendas de Durango. Leyenda el hombre sin cabeza. Leyenda el hombre sin cabeza. Ese memorable día el ferrocarrilero desde el mediodía empezó a beber las aguas espirituosas de las verdes matas, comió, tomó y anduvo bailando toda la tarde, luego cenó, siguió bailando parte de la noche, y ya Beodo recordó que tenía que hacer el cambio de vía de las 11 de la noche, así bien borracho se fue a cumplir con su trabajo, hizo el cambio de vía y se recostó pensando, descanso un rato mientras pasa el tren, luego vuelvo a hacer el cambio de vía para el tren, que pasa a las 6 de la mañana, y me voy a continuar disfrutando de la fiesta sin ningún pendiente de trabajo.
pero para su mala suerte se quedó profundamente dormido con la cabeza recostada sobre el riel que le servía de almohada. El ferrocarril pasó a su hora y ni el ruido y movimiento de los rieles lo despertaron, el tren le cercenó la cabeza, la música de la fiesta seguía escuchándose, la gente seguía divirtiéndose, mientras el cuerpo del ferrocarrilero yacía sin vida tirado bajo las vías y su cabeza entre los hasta la media mañana del siguiente día la gente se enteró de lo sucedido. El comisariado ejidal avisó a las autoridades de Lerdo para que se llevaran el cuerpo decapitado del desafortunado trabajador de los ferrocarriles y se lo entregaran a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura. El fantasma del ferrocarrilero se aparece caminando por la vía, esta alma en pena se aparece ya muy noche, y es aterrador porque es el puro cuerpo sin cabeza, camina y camina por las noches y en su mano derecha lleva colgando la cabeza, y sus ojos brillan cuando se encuentra con gente viva, los que se han topado con esta aparición, corren o se desmayan del susto.